Gracias, Roberto. Estamos hablando de Gustavo Ramón Arias, por designación del Poder Ejecutivo en representación de los trabajadores ante el Consejo de la Previsional en reemplazo de Juan Torales. Estamos nosotros en compañía de Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténticas. Vamos a consultarle qué conocimiento tienen sobre esta nueva designación. ¿Ustedes lo conocen? ¿Se sienten representados con la designación de este señor como representante de los trabajadores? Bueno, yo personalmente no le conozco a este muchacho, no sé de dónde. Yo sé que es enfermero del IPS, pero hasta ahí nada más. No sé a qué central pertenece, pero sí lo que sé es que el resultado de la componenda de Juan Torales y Benigno López entre el gobierno y las centrales sindicales que hoy están al servicio del gobierno y no al servicio de los intereses de los trabajadores. Entonces, ese es el resultado, porque no hay ningún cambio, es la continuidad del mismo pillaje ahí que está en IPS. Entonces, para nosotros no existe ningún cambio ni tampoco ninguna representación de trabajadores. Ellos se representan a ellos y no entran para mejorar ni para solucionar el sistema de previsional, sino que para entregar la caja de jubilaciones al gobierno para que se utilicen los fondos previsionales. Eso es la intención y a eso están apuntando, y para eso le ponen a una persona desconocida que no tiene ninguna trayectoria sindical, que no va a representar a ninguna central obrera, y entonces estamos ante una situación delicadísima. ¿Es un leal a Juan Torales? Yo creo que sí, por eso le puso ahí, porque Juan Torales fue el que le promovió y el que le puso en posesión de cargo también. Y Juan Torales es un gran pillo. Él, si algún fiscal se atreve a investigarle qué tiene, cómo está ahora, y pues, podemos saber muchas cosas. Entonces yo creo que la Fiscalía tiene que tomar carta en el asunto. Bernardo, ustedes están también indignados en cierto modo, incluso había un proyecto para que la designación que el representante de un obrero sea elegido por ustedes, no por el presidente de la República. Correcto, nosotros hace tiempo venimos planteando la necesidad de la modificación de la Carta Orgánica del IPS, porque el problema ahí es estructural. La estructura del IPS no funciona más, la Carta Orgánica es de 1943, está por tener un siglo, no puede ser que sigamos con eso, tenemos que modernizar, tenemos que actualizar. Y para ello nosotros habíamos planteado, conjuntamente con los empresarios en una mesa bilateral, la modificación de la Carta Orgánica del IPS. Y coincidimos con ellos en los primeros 5 puntos, especialmente en el tema de la gobernanza. Nosotros decimos que el IPS tiene que pasar a manos de sus dueños naturales. En primer lugar, no tienen por qué los políticos adueñarse de una previsional en donde no aportan nada. Y mucho menos el gobierno, que no aporta tampoco, que le debe una fortuna al IPS. No puede ser el presidente de la República el dueño y señor del Instituto de Previsión Social. Entonces decimos que tiene que pasar a sus dueños naturales, que son los aportantes, los empresarios. ¿Cuál sería el mecanismo para elegir a un representante según lo que ustedes plantean con este proyecto? Bueno, y nosotros le habíamos planteado a los empresarios de que todos tenemos que ser electos por voto universal. Tenemos que hacer elecciones. Los trabajadores tienen que elegir sus representantes, los jubilados sus representantes, los empresarios sus representantes, y el gobierno pone uno. O sea, estarían compuestos de 4 personas el consejo de IPS. Y decimos de que, por ejemplo, las centrales obreras tenemos que elaborar nuestros respectivos padrones, y esos padrones pasar a la justicia electoral, y la justicia electoral toma carta en el asunto para que se elija, y ponemos nuestro candidato. Cada uno pone su candidato o consensuamos un candidato, pero tiene que ser representativo para que tenga legitimidad, porque si no, no tiene. Este que sube ahora no tiene legitimidad y mucho menos legalidad, entonces va a ser difícil que se gobierne con transparencia y con coherencia el Instituto de Previsión Social. ¿Cómo quedó ese proyecto? Y está todavía en veremos, porque los empresarios pues, hoy están, mañana no están, y tampoco no son coherentes definitivamente, y a veces continuamos y a veces no continuamos, entonces es difícil. Y nosotros habíamos planteado, como Cuba Auténtica, nos hemos reunido con algunos senadores y diputados y le hemos planteado, y nos habían manifestado de que sería importante que presentemos nuestro proyecto. Nosotros estamos trabajando, paralelamente a lo que conversamos con otros, estamos trabajando sobre la Carta Orgánica, tenemos la
presentado un proyecto que estamos ahora afinando, le vamos a dar el marco jurídico correspondiente y después vamos a presentar al Parlamento. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, haciendo referencia a la designación de este representante de los trabajadores ante el Consejo del IPS.